otra vez un intento de estafa o de engaño por parte de una inmobiliaria. Lo que me interesaba era eso, a nivel de papeles y todo, decía está todo listo, eso no hay ningún problema, ya tiene los permisos y todo. Sí, eso no hay problema, no. Uno me dice, no, perdona, no lo puedes vaya por completo porque hay dos caminos atravesando tu terreno y claro, entonces no lo puedes sacar por completo. No, a ver, ese tipo de documentación se entrega pues cuando hay ya está hecha la reserva. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pura Vida Tour. Hoy os quiero hacer un vídeo de algo que esta vez no nos ha pasado a nosotros, pero le ha pasado a un amigo de Dani. Y diría yo, porque no hay otra forma de decirlo, otra vez un intento de estafa o de engaño por parte de una inmobiliaria. Por suerte esta vez no fui a más porque el amigo de Dani no hizo aún ninguna reserva ni nada, pero os quiero enseñar hoy este ejemplo para que veáis lo que hay, cómo trabajan muchas de las inmobiliarias por desgracia y para que estéis atentos si estáis buscando casa para comprar, tanto en Asturias como en cualquier otro sitio, pues por desgracia hay mucha gente así. En primer lugar, quiero decir, porque en algunos comentarios me lo habéis puesto, no tengo nada en contra de las inmobiliarias, todo lo contrario. Siempre digo que, por ejemplo, la inmobiliaria de Barcelona nos trataron fenomenal, hicieron un gran trabajo, gente muy amable, gente muy honrada, eh, muy bien. Y luego aquí en Asturias también hemos encontrado algunas inmobiliarias, pues, que han sido honestos desde el principio, que han trabajado bien y que no han intentado estafarnos. Pero, por desgracia, no sé por qué, si solo aquí en Asturias o es algo general, nos hemos encontrado con muchas inmobiliarias, pues que sí, pues que intentan ocultarte información, que intentan engañarte o incluso intentan estafarte. Entonces, el ejemplo de hoy es para que estéis atentos y para que seáis conscientes de la importancia de revisar bien toda la documentación, lo que os he dicho en otros vídeos, lo de mirar bien todo lo del catastro, lo del registro, de revisarlo todo, de empezar ya simplemente mirando por Google Maps. Acordaos de algunos vídeos que os he puesto anteriormente, que ahí tenéis la información más detallada, lo importante que es revisar todas estas cosas. Entonces, os cuento, ya digo, eso es un amigo muy bueno de Dani, que vino a nuestra casa porque encontró un terreno donde se suponía que en el anuncio ponía que es edificable, que se podía construir una casa, que él está buscando algo para el día de mañana, pues algún terreno donde pueda poner su casa, con la calma para ir construyendo algo para, digamos, el día de mañana jubilarse allí y tener un poco de terreno con huerto. Entonces él vino a nuestra casa porque resulta que el terreno está, bueno, bastante cerca. De hecho, desde nuestra casa se ve el terreno. Y vino a decirnos que había visto este anuncio, que le gustaba mucho, que el precio era muy correcto y si le podíamos acompañar a ver el terreno. Entonces fuimos con él a ver el terreno, la ubicación es muy buena, el sitio es muy bonito, es una zona muy tranquila, con muy pocas casas, el terreno era un poco inclinado, pero se veía muy bonito, y bueno, al principio parecía todo muy bien y no había ningún problema. Entonces este chico llamó a la inmobiliaria para pedir más información, y ahí ya le saltaron un poco las alarmas. ¿Por qué? Porque dijo que tocó hablar él con una señora y dijo que la señora estaba como muy seca y rápidamente se ponía a la defensiva cuando le preguntó pues si este terreno realmente tenía permiso de construcción, si ahí se podía construir una casa. Entonces, como él sabe que tenemos ya experiencia con este tema y que entendemos ahora ya a raíz de todo lo que nos ha pasado, bastante de la documentación y todo, pues nos pidió de revisar un poco a ver si podíamos encontrar nosotros algo más de información al respecto. Así que nada, lo primero que hice yo fue mirar el anuncio
y tú ves el anuncio, parece normal, pone terreno en venta en La Granda, 28.000 euros, 10.000 metros cuadrados, urbanizable, pone el anuncio la primera parte. Luego, si tú vas a las características básicas, pues pone otra vez superficie total de 10.000 metros cuadrados, superficie edificable de 300 metros cuadrados, es decir, te puedes hacer ahí un chaletorro, está cerca de la carretera, etcétera, etcétera. Situación urbanística, terreno urbanizable, pone calificado para residencia unifamiliar. Vale, perfecto, equipamiento, alumbrado público. Seguimos. Luego ya, si lees tranquilamente lo que ellos han escrito, pone amplio terreno, 10.000 metros cuadrados, entorno natural, la. Aquí sí que es verdad que te dicen que hay 3 referencias catastrales, porque son 3 terrenos como en uno que hacen una única finca, y pone que una de las referencias catastrales, es decir, una de las parcelas, es edificable para 300 metros de edificación. Luego aquí pone, no dispone actualmente de suministro eléctrico ni de agua, pero encontramos un poste de luz junto a la finca y el agua se trae de la red pública. Lógicamente que bueno, es lo habitual, no vaya a ser que pongas un pozo. Luego pone que hay una caseta de obra del año 2003 con su licencia correspondiente. Bueno, te dedica un poco la situación, dónde está, cerca de Posada, no dejes pasar esta oportunidad. Te adquiría un terreno urbanizable, otra vez edificable, urbanizable, vamos mezclando conceptos. Y luego otra vez abajo pone, tiene poste de luz pegado a la finca, habría que poner una fosa séptica y respecto al agua no se tendría problemas para la conexión. Bueno, fantástico. Luego dicen que hay un bosque de eucaliptos, pues aquí tú le puedes sacar rendimiento cada año para luego vender la madera, bla, bla, bla. Parece muy bonito el anuncio. De hecho, luego tú miras las fotos, bueno, en la foto se ve el terreno, se ve la caseta de esa construcción, y luego te ponen como fotos también las condiciones urbanísticas, que se supone que es lo que les ha mandado los del Ayuntamiento de Posada Llanera, los de urbanismo, respecto a esta parcela que ellos dicen que es edificable. Te pone pues, que está en el núcleo rural, que tiene que tener mínimo 1.250 metros para que sea edificable, la. También es verdad que si tampoco entiendes mucho de vocabulario así un poco más técnico, pues tampoco es que se entiende mucho lo que dice este escrito. Luego hay otro escrito, otra foto de un escrito que ya pone, si tú lo lees entendiendo, pues que puedes construir una vivienda de 300 metros cuadrados. Luego en el anuncio te ponen una foto de lo que es la parcela, bueno, de lo que sería la finca, porque son 3 parcelas, entendiendo yo, en una misma finca, es decir, son 3 referencias catastrales, 1, 2 y la de abajo, la tercera, es la que según ellos es edificable. Entonces, bueno, se ve que es bonito, que es grande, la parte de abajo es eso, lo que ellos dicen que es edificable, te pone otra foto donde se ve otra vez todo el terreno en uno, y bueno, pone algunas fotos de las vistas, se ve, la verdad que se ve bastante bonito en el anuncio. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido mirar el catastro. Cuidado con mirar el catastro está bien mirarlo, pero no es muy fiable, es decir, en el catastro sí que es verdad que a veces hay mucha descoordinación con lo que sale en el registro y tal, pero es importante porque a nosotros mismos nos ha pasado, si cuando vayáis a comprar algo y sobre todo si vais a solicitar una hipoteca, entonces todo lo que pone en el registro tiene que estar coordinado con el catastro. Es decir, si aquí, por ejemplo, este terreno sale como si es una única finca en el registro, tiene que poner lo mismo en el catastro. Y aquí vemos que son 3 parcelas diferentes en el catastro. Entonces, con eso tenéis que vigilar mucho, que parece una tontería y probablemente la es, pero por ejemplo para los bancos cuando os hacen el informe de la tasación, para ellos sí que les importa de alguna forma, entonces ya allí ya te ponen problemas, por ejemplo, para darte lo que hay para la hipoteca. Entonces, yéndonos al catastro y mirando las parcelas por separado, la parcela de más abajo, la que sale como edificable, te pone que es una parcela de clase rústica, uso principal agrario, no te pone nada edificable, pero es lo que yo sí que es verdad que eso en el registro, perdón, en el catastro muchas veces no te sale.
te pone que esta parcela tiene 1.275 metros cuadrados. Luego la segunda parcela es ya más grande, también pone lo mismo, clase rústica, uso principal agrario, y te pone que tiene una superficie de 3.320 metros cuadrados. Y la última, la de más arriba, que son los eucaliptos, otra vez clase rústico, uso principal agrario, y la superficie son 3.051 metros cuadrados. ¿Cuál es aquí el primer tema que veo que ya me choca un poco? Yo hago la suma 1.275 más 3.320 más 3.051, a mí me da un total de 7.646 metros cuadrados. Es decir, sí que es verdad que muchas veces no coinciden del todo el registro con el catastro, pero claro, eso es muchísima diferencia lo que me pone aquí. Son más de 2.000 metros cuadrados de diferencia entre lo que me dice el catastro y lo que dice el registro. Eso no te lo va a aceptar ningún banco así. Luego también cuando nos miramos el mapa del catastro, a mí me ha llamado mucho la atención es que entre las tres parcelas aparecen unas líneas. Esas líneas son caminos. Entonces, entre la primera parcela, la de más abajo, la que es edificable, justo detrás sale un camino que va como para la derecha, para la casa del vecino. Y luego entre la segunda y la tercera parcela sale otra vez una línea que parece ser otro camino. Entonces, en el anuncio de esto no pone nada, porque esto es algo importante si tienes dos caminos atravesando tu finca. Luego, mirando en el Google Maps, que os lo recomiendo que siempre lo hagáis, de mirar en el Google Maps o en el Google Earth o alguno de estos, mirando ahí también otra vez veo estos caminos que no se sabe muy bien lo que son, pero ahí algo hay. De hecho, si os fijáis, el segundo camino, el de arriba, el que está entre el segundo y la tercera parcela, ese camino está marcado en el Google Maps, lo cual en principio significa que es un camino oficial. Entonces, nada, después de mirar el catastro y lo de Google Maps, pues lo primero que hago es llamar directamente a la inmobiliaria. Aquí me puedes criticar, pero esto es así, me hago pasar por una persona que está interesada y pido información sobre el terreno y que me expliquen un poco todo lo de edificable, urbanizable, que si ya tiene permiso de construcción, etcétera, etcétera. Y estoy a la espera a ver si me dicen algo los caminos. Yo no voy a preguntar por ellos de momento, pero a ver si ellos mismos me lo dicen. No entiendo muy bien lo de urbanizable, edificable y todo esto. Es decir, ahí se puede construir ahora mismo ya una casa. Sí, pero solamente en una parte de la finca. Y en la parte de abajo ya tiene permisos para construir. Sí, pero ojo, que esa parcela tiene bastante inclinación, tiene pendiente, o sea, no es llana el terreno. Vale. Y tiene orientación norte. Vale. Es alucinante porque aquí ya es la segunda vez que me contesta claramente con sí a la pregunta que le hago de que si hay permiso de construcción. Y luego, él no le preocupa mentir y decir que hay permisos de construcción, sino a él le preocupa que está el terreno inclinado y que es cara norte. Es increíble, de verdad. Está preocupando como está pegado al bosque la entrada de jabalíes. ¿Esta parcela está vallada por completo? Está casi vallada en su totalidad. Vale, pero y bueno, luego se podría vallar por completo las tres parcelas en una, ¿no? Entiendo. A ver, ahora mismo yo diría que está vallado todo, excepto la parte de arriba de los eucaliptos. Vale. Esa parte me parece que no está vallada, pero bueno, el acceso ahí es difícil, es complicado, pero bueno, los jabalíes entran por todos lados. Yo te digo que vamos a ver, vimos una casa de ahí a la muy cerca, y en todo el tiempo que duró la venta nunca vimos ni rastros, ni nada. Vale. Ahora, puede haberlo, sí, pero qué decir, nosotros... Pero lo que me interesaba era eso, a nivel de papeles y todo, decía está todo listo, eso no hay ningún problema, ya tiene los permisos y todo. Sí, eso no hay problema, no.
Vale. Sí, sí, eso está todo, ¿vale? ¿Eso lo tenéis vosotros? ¿Nos lo podéis hacer llegar o cómo funciona eso? No, a ver, ese tipo de documentación se entrega pues cuando hay ya está hecha la reserva, pues entonces con el contrato de arras ya se envía toda la documentación. Bueno, como ya habéis visto en el vídeo, la conversación con el señor de la inmobiliaria para mí es bastante alucinante. Me afirma en 3 ocasiones, en 3 me afirma, me dice que sí cuando yo le pregunto si hay permiso de construcción, que permiso de construcción ya es algo muy avanzado, es decir, ya hay un proyecto, ya ha venido un arquitecto, ya ha venido el aparejador y se lo ha mirado todo y ya hay un proyecto para construir. Entonces, en 3 ocasiones el señor me dice que sí, que hay permiso de construcción. No entra en ningún momento en lo suyo sería decirme, oye, no, espérate, cuidado, no es un permiso de construcción, este terreno simplemente es edificable. Edificable significa tal, que tampoco es lo mismo que urbanizable, que ellos mismos lo ponen en el anuncio, tanto edificable como urbanizable, y se lían un poco con los conceptos. Pero lo normal sería que de la inmobiliaria me explicase bien de lo que es edificable, lo que significa, etcétera. No dice nada, me da 3 veces la razón de que hay permisos de construcción. Y luego lo de los caminos no me dice nada en ningún momento, no me menciona de que hay caminos ni nada de nada. De hecho, ya habéis visto que yo le pregunto si se puede vaya todo y el señor dice, sí, bueno, la parte de arriba se intenta ir un poco por las ramas, pero no me dice, no, perdona, no lo puedes vaya por completo porque hay 2 caminos atravesando tu terreno y claro, entonces no lo puedo cerrar por completo. Nada, no dice nada de esto. Aquí como ya estaba yo caliente con este tema, pues digo, bueno, vamos a investigar un poco más. Entonces, nada, pido ahora en urbanismo, en el Ayuntamiento de Posada de Llanera, para ver si me dan un poco más de información sobre este asunto. Bueno, os cuento, acabo de venir de hablar con urbanismo. Primero tengo que decir, la señora que me atendió, súper bien, muy amable, muy educada, se ha tomado su tiempo en explicármelo todo, mirármelo todo con detalle, muy bien. La verdad que ahí estaba sorprendida gratamente por la atención que me han dado. Luego, lo importante, a ver, sí que es verdad que la finca está en un núcleo rural y la parcela de abajo, tal como dijeron en la inmobiliaria, es una parcela que está denominada edificable. ¿Qué significa edificable? Pues significa que cumpliendo una serie de requisitos, pues a lo mejor el día de mañana ahí se puede construir algo. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Pues por un lado tenía mínimo 1.250 metros cuadrados, que solo tiene porque tiene 1.270, y luego otro requisito es que tiene que estar conectada a la red eléctrica y al agua, cosa que esto ya no lo cumple. Es verdad que tal como pone el anuncio tiene un poste de luz cerca, pero la señora de urbanismo me ha mirado por dónde va el agua y el agua, por ejemplo, está lejos y no será para nada fácil de traer agua para allá. Que se puede, sí, pero pagando y bastante, porque tienes que pagar todas las conexiones, tienes que pagar todas las tuberías, esto no te lo paga el ayuntamiento, eso te lo pagas tú. Entonces ahí ya empezaban un poco los problemas. Luego ella misma ha visto y dice, oye, pero hay 2 caminos que atraviesan la finca. Digo, pues eso es lo que me parece. Dice, mira, ahora no está el compañero que lleva el tema de caminos y tal, pero vamos, que ya me ha dicho que clarísimamente hay 2 caminos ahí. No sabe decirme si son caminos oficiales, si son caminos de servidumbre, si son caminos antiguos, pero el tema es que ahí están y de hecho me ha dicho que el camino de arriba, como va como hacia el monte, en esta zona, claro, sacan, que además lo pone en el anuncio, sacan madera de eucalipto, entonces me ha dicho probablemente aquello será un camino forestal. Bueno, esto también por un lado, ¿qué más me contó? Me miró, por ejemplo, yo le dije, mírame lo de la construcción que hay allí. Ella mira en su base de datos y sus palabras textuales han sido, no localizo ningún expediente para esa construcción. Es igual, es una casa, pero tampoco tiene importancia. Pero otra cosa más para añadir.
Y bueno, sobre todo es eso, me ha dicho que sí, la parcela es edificable, pero claro, para estar de ser edificable hasta que puedas construir ahí algo, hay un largo camino, hay que, bueno, primero hay que mirar si cumple todos estos requisitos que tiene que cumplir y luego hay que hacer un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces no es tan sencillo, no es llegar y poner una casa. Luego me ha comentado que lo suyo es que me pasen la nota de registro o la escritura, mejor la escritura porque viene todo mucho más detallado, que ya me dijo el señor el último día que no me iba a pasar ninguna documentación hasta que no hiciéramos la reserva. Y bueno, por lo menos ya tengo algo más de información. Ahora volveré a llamar al señor de la inmobiliaria para preguntarle alguna cosita más, a ver qué me cuenta. Y nada, pero ya después de esta visita tengo ya mucho más claro que están vendiendo humo ahí, por desgracia. Resumen de lo que me han dicho en urbanismo. Primero, lo que no os he dicho en el vídeo anterior es que la señora me dijo que también es muy importante, lo que ya os he dicho también al principio del vídeo, preguntar si este terreno que tiene 3 referencias catastrales, si son 3 fincas diferentes o si es una única finca, porque si es una única finca estamos con que no está coordinado, no coincide con lo que pone en el catastro. Entonces, es lo que os he mencionado, esto a la hora, sobre todo si vais a pedir hipoteca, en este caso, bueno, el precio del terreno no es muy alto, pero os puede pasar lo mismo cuando vais a comprar una casa, entonces esto os va a dificultar muchísimo si tenéis que pedir hipoteca para comprar esta casa. Y realmente es algo que los vendedores deberían solucionar antes de venderos la casa, de venderos esa propiedad. Y si lo que tienen que hacer es lo que se llama unificar las fincas, unificar las parcelas, hacer de esas 3 referencias catastrales, en este caso, una única parcela grande y que conste tanto en el registro como también en el catastro. Luego, clarísimamente me ha dicho esto, que existe la posibilidad de construir, pero esto se hace efectivo cuando se cumple una serie de requisitos y se presente un proyecto. ¿Qué significa esto? Pues que una cosa es edificable, otra cosa es que tú tengas permiso de construir. Hay un largo camino entre una cosa y la otra. Me ha mirado lo del agua, lo que os he comentado. Fijaos aquí en la imagen, no me ha sabido decir exactamente por dónde discurre el agua, pero sí que es verdad que me ha señalado, bueno, que en el mapa le salía a ella que el agua discurre aquí por debajo en esta zona de aquí. Entonces, fijaos, estamos bastante lejos del terreno y el problema es que tú no puedes ir en línea recta y conectar ya a esta red porque hay casas entre medio, tienes que probablemente dar vueltas y pensar que he mirado y muy aproximado, pero me salía que 1 metro de tubería, de poner tubería con lo que es el trabajo de abrir el suelo, de colocar las tuberías, etcétera, etcétera, vale entre 50 y 100 euros. Entonces, claro, si tienes muchos metros, esto te sale bastante caro. La edificación legal, pues a ella no le aparece, no la localiza en ningún expediente, es igual, ya digo, no tiene importancia, pero bueno, otra cosita más que han puesto ahí que es un poco dudosa por lo menos. Me ha dicho los caminos, sobre todo me ha llamado ella la atención con el camino de arriba, el que está entre el segundo y el tercera, entre la segunda y la tercera parcela. Ella dice que muy probablemente esto sea una pista forestal. ¿Por qué? Porque tú sigues este camino y te vas a la parte de arriba del bosque. Y eso es un bosque de eucaliptos donde están trabajando y donde están sacando madera. Entonces, probablemente este camino irá a esta zona y van a sacar madera de allí. ¿Qué significa esto? Que primero no puedes cerrar toda tu finca y a lo mejor cuando estén grandes los árboles y vengan a cortarlas, van a atravesar tu propiedad, tu finca, con camiones y vas a tener allí todo el día camiones para arriba, para abajo, porque están sacando madera de esta zona. A ella le ha llamado mucho la atención y ha dicho, oye, preguntad eso bien porque sí que parece claramente que sea una pista forestal. Y luego me ha hecho pensar en otra cosa y dice, claro, si tú abajo tienes la parcela edificable, pero por aquí discurre el camino oficial por el que tú vienes con el coche y justo por detrás hay un camino o oficial o ni que sea probablemente de servidumbre,
pues claro, tú entre el camino de abajo y el de arriba tienes que dejar una cierta distancia, no puedes construir pegado a las carreteras, a los caminos. Entonces, claro, eso de construir una casa de 300 metros cuadrados, cuidado, hay que mirar bien que te dé, que dejes los márgenes y todo. En fin, yo creo que aquí ya todo esto ha quedado bastante claro. Ahora volveré a llamar al señor de la inmobiliaria, pero tampoco ya no hay muchas más preguntas que hacer. A ver si en esta segunda conversación telefónica me dice algo de los caminos. Ahora lo veremos. Pero luego te iba a preguntar, a nivel de permisos, tú dijiste que tienen el permiso de construcción para una casa de unos 300 metros cuadrados, ¿no? Aproximadamente, o cómo funciona eso. Eso está puesto en el anuncio, está colgado en el anuncio la documentación del ayuntamiento. Lo vi, pero sinceramente no lo entendí. Ah, vale. Bueno, pues sí, lo que dice es que se puede edificar una posición de hasta 300 metros cuadrados, de una altura o de 2 alturas. Lo que te iba a preguntar, son 3 parcelas, pero entiendo que es una única finca. Sí, son 3 referencias catastrales, sí, una finca, sí. Pero es solo una finca, no son 3 fincas por separado, ¿no? No, bueno, está todo metido, está todo vallado. Es una única escritura con 3 referencias catastrales. Nos gustaría, antes de nada, echar un vistazo al registro, de que esté libre de cargas y todo esto. ¿Eso es posible que nos enviéis la nota de registro? La nota simple se envía cuando ya está, es decir, como contiene documentación del propietario y demás, no la podemos enviar antes de que haya algún tipo de documentación, si no, no la podemos enviar. De todas maneras, yo te digo, tú todo lo que compres va a estar libre de cargas. Bueno, sin más comentarios, la verdad, ya la habéis visto. Lógicamente voy cortando el vídeo para no poner toda la conversación telefónica, pero ni menciona nada de los caminos. Otra vez me ha dado la razón con lo del permiso de construcción. Vamos a dejarlo aquí, que yo creo que ya lo habéis visto. Ha quedado claro el tema. Resumen de todo es que lo que os quiero decir con este vídeo es que vigilad muchísimo cuando vayáis a mirar algo o cuando vayáis a comprar algo. No deis reservas, no hagáis ninguna paga señal, mucho menos hacer unas arras. Miradlo todo bien, revisad toda la documentación, hablad, fijaos, yo pedí la cita en urbanismo, no me ha costado nada, he tenido que esperar, creo que eran 10 días, pero me han atendido muy bien, se ha tomado su tiempo, me lo ha explicado todo. Os decía, la gente a veces cree que esto son cosas que solo pueden hacer los abogados o algún arquitecto, y no, lo podéis hacer vosotros mismos. Meteos en el catastro. En el catastro nosotros podemos revisar todas las fincas, todas las parcelas, todo aparece allí. Incluso a pesar de que el señor de la inmobiliaria dice que es un tema de privacidad y tal, no es verdad. Podemos pedir como particular una nota simple en el registro. Tú puedes ir al registro y solicitar que te pasen esa nota simple, ese registro, simplemente diciendo de que estás interesado en adquirir la propiedad y que quieres verla. Entonces, eso de protección de datos en este caso no es así. Tienes que dar una serie de referencias, decir el número de registro o si sabes el nombre del propietario o algo, pero nuevamente ellos te lo tienen que facilitar. Entonces, miradlo todo, mirad la documentación, mirad en el catastro, mirad ya solo por Google Maps, os da tantas ideas mirando Google Maps y comparándolo con el catastro. Os va a sorprender todo lo que podemos averiguar con esto. Luego, si aún así tenéis dudas, contratad a algún profesional, contratad a alguien que os pueda echar una mano, tanto a nivel legal como para revisar la documentación, un abogado, un arquitecto técnico. Hay ahora lo que se llaman los personal shoppers inmobiliarios. Contratad a alguien que os eche una mano para que lo que vayáis a comprar, de que no sea luego un engaño, una estafa, como iba a ser en este caso, porque pensad que este chico ahora dice, vale, fantástico, todo lo que me ha contado de la inmobiliaria me lo creo, voy, hago el arras, pago. El notario no le va a decir que hay 2 caminos atravesando su finca, se supone que él ya lo ha visto. Entonces tú compras esta propiedad, ya has pagado, ya es tuya, y luego de repente viene alguien, oye, no, es
Mucho cuidado porque por desgracia hay muchas estafas y muchos engaños. Y nada, hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Como siempre, si tenéis dudas, si tenéis preguntas, comentarios, dejádnoslo saber. Tanto por los comentarios en el canal, también tenemos el email nuestro si nos queréis escribir algo. Nosotros siempre estamos pendientes y encantados de contestaros. Pues nada, familia, si os ha gustado el vídeo, suscribíos y dale a like y nos vemos en el próximo capítulo.